A continuación, pues vamos a avanzar un poco y preguntarnos sobre la participación de un colectivo determinado, que son las personas con demencia, ¿no? Que es una realidad muchísimas veces invisibilizada o no tenida en cuenta al hablar de participación. Hemos creído que en el marco del proyecto Como en Casa es importante abordar este aspecto. Y con este convencimiento y deseo de poner a todas las personas en el centro y que puedan participar, pues nos acompañan Cristina Huiza como moderadora entrevistadora, investigadora de instituto, y Aida Suárez, la estrella invitada. Así que todo para vosotras. Que ricasco. Bueno, pues nada, buenos días, menudo lujazo de mañana que llevamos, ¿no? Y pues nada, para continuar, como ha dicho Ainhoa, creo que es súper importante y lo hablaba antes con Aida, que estamos encantadas de que en una jornada en la que se habla de participación y de derechos haya un espacio para un colectivo que muchas veces se olvida cuando estamos hablando de estos temas, que es el de las personas con demencia. Entonces, bueno, nos parece súper relevante y también porque desde Matía es algo que, bueno, pues que nos viene preocupando, que es un caballo de batalla que tenemos y un tema que tenemos, en el que tenemos que aprender mucho y que tenemos mucho que mejorar. Y bueno, pues para dar respuesta a esta sesión que tiene título de pregunta de cómo podemos apoyar la participación de las personas con demencia, tenemos con nosotros a Aida Suárez, que bueno, es muy humilde y casi no quería que le presentara de ninguna manera, pero sí voy a decir. Ella es neuropsicóloga investigadora, trabaja en el Instituto de Neurología Queen Square de Londres y ha trabajado también en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y bueno, esta es como la parte menos interesante de ella. Lo más interesante es los proyectos tan chulos que hace y que nos va a compartir ahora. Así que nada, tuyo. Muchas gracias, Cristina, por la presentación y buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer y un privilegio estar hoy aquí y compartir este espacio pues, con las compañeras y los compañeros que van a participar y también con todas las personas que estáis aquí interesadas en el tema de la participación. Muchas gracias también a la Fundación Matía, a Laura y al resto del equipo por brindarme la oportunidad de ser parte de esta experiencia hoy y muchas gracias también pues, a los intérpretes que van a signar mi intervención. Es la primera vez que tengo una intervención signada y no veáis la ilusión que me hace. Yo os voy a hablar de cómo apoyar la participación de las personas con demencia y en mi charla, en esta intervención que voy a dar, pues la he dividido en dos partes. Entonces, en la primera os voy a hablar de por qué es muy importante la participación de las personas con demencia y en la segunda parte os voy a contar 5 historias de participación. Yo lo primero que me gustaría empezar diciendo es que mi interés central son las demencias, porque yo estoy especializada en demencias, es el grupo de personas con el que yo trabajo y me gustaría aclarar lo que son las demencias, ¿no? La demencia pues, es un término genérico que utilizamos para referirnos a una familia de enfermedades. Al igual que cuando hablamos del cáncer, hay muchos tipos de cáncer diferentes, pues en las demencias pasa un poco lo mismo. La demencia que todos conocemos muy bien, porque es la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer. En torno a un 70% de las personas que tienen demencia lo que tienen es una enfermedad de Alzheimer, pero hay muchas otras, como podéis ver en este árbol, aquí en la diapositiva. Los otros tipos de demencia tienen síntomas diferentes al Alzheimer, pero también tienen cosas que se les parecen. Y lo que todas las demencias tienen en común
es que son enfermedades físicas del cerebro que producen discapacidad cognitiva. Es decir, la enfermedad que afecta al cerebro se expresa, lo que nosotros vemos de la enfermedad son los cambios que ocurren en la persona, en la manera en la que la persona procesa la información, cambios en cómo nos relacionamos con el entorno y cambios en cómo nos comunicamos. Y estos cambios que produce la enfermedad construyen una barrera de comunicación entre la persona con demencia y la persona sin demencia, el resto del mundo sin demencia. Otra cosa que tienen en común las personas con demencia es que la mayoría tienen más de 65 años, no el 100%. Hay personas que hacen una demencia antes de esta edad, pero la mayoría tienen más de 65 años. Y estos dos atributos, el tener una edad avanzada, entre comillas, y tener demencia, pues decimos que colocan a las personas con demencia en riesgo de una doble discriminación, discriminación por edad y discriminación por tener una discapacidad cognitiva. A la discriminación por edad la llamamos edadismo. El edadismo es una colección de estereotipos negativos y de prejuicios que tenemos relacionados con la edad. Y estos estereotipos negativos llevan a la discriminación de las personas de edad. El edadismo es tan peligroso como el machismo y el sexismo. Puede ser muy dañino, pero es mucho menos visible. Se dice que la Organización Mundial de la Salud dice que el edadismo es el prejuicio más socialmente aceptado en el mundo. Está blanqueado, está normalizado, como estaba normalizado hace 100 años que las mujeres no pudiéramos votar. Y lo que la OMS también dice es que el edadismo es un problema de primer orden mundial. Y estaréis diciendo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué tiene que ver la Organización Mundial de la Salud con esto? Pues tiene mucho que ver con esto. Porque la OMS ha estado comisionando informes de investigación durante los últimos años que han demostrado que el edadismo es muy dañino para la salud de las personas, que puede aumentar la mortalidad de las personas. Y en estos informes, que de hecho uno de estos estudios es bastante reciente, la Organización Mundial de la Salud se lo encargó a la Escuela de Salud Pública de Yale, y lo que se ha encontrado en estas investigaciones es que hay diferentes mecanismos por los que el edadismo y esta discriminación pueden acabar prematuramente con las vidas de las personas. Uno de estos mecanismos es, por ejemplo, el racionamiento sanitario. El racionamiento sanitario es, pues, por ejemplo, colocar a una persona al final de la lista de espera de una cirugía cardíaca solamente por el hecho de ser una persona mayor. Racionamiento sanitario también es cuando se le da menos importancia a la rehabilitación después de una enfermedad, de una fractura, de un problema, se da menos importancia a la rehabilitación de una persona mayor comparado con una persona joven. O cuando se le da menos importancia a la salud mental. Por ejemplo, la depresión no es sentirse triste. La depresión es una enfermedad que necesita tratamiento y está infradiagnosticada e infratratada en las personas mayores. La depresión puede ser muy peligrosa porque sabemos que es un factor de riesgo para desarrollar demencia y para desarrollar hábitos de vida poco saludables que pueden empeorar nuestra salud y acortar nuestra vida. Entonces, esto es muy importante. La demencia tiene también su parte de discriminación. O sea, tenemos toda esta discriminación que viene por la edad, pero tenemos otros problemas de discriminación que vienen por la parte de tener un deterioro cognitivo. Y aquí a mí me gustaría ser muy clara y yo os voy a hablar de mi experiencia personal durante la pandemia. Esto que tenéis delante es un informe que nosotros produjimos durante el 2020. Yo dirigí un grupo de trabajo internacional que examinó el impacto del COVID-19 en las personas con demencia en 9 países del mundo. Y lo que encontramos en esta investigación
fue, además de muchísimas muertes, porque la pandemia sobre todo golpeó las residencias y la mayor parte de las personas que viven en residencias tienen un deterioro cognitivo. Entonces, además de muchas muertes, lo que documentamos fue una violación sistemática de los derechos humanos de las personas con demencia. Y cuando decimos que fue sistemático, quiero decir que no fue una anécdota, no fue anecdótico, no pasó en un sitio concreto, en un país concreto. Lo documentamos en muchos sitios y este tipo de violaciones sobre todo tuvieron que ver con la denegación de asistencia sanitaria. Lo que documentamos fue denegación de acceso a hospitales, denegación de acceso a unidades de cuidados intensivos. De hecho, hay protocolos de sociedades científicas de cuidados intensivos publicados que dictan, de aquella época, que dictaban que si una persona tenía un diagnóstico de demencia, quedaba excluida de la posibilidad de recibir ventilación mecánica invasiva, solamente por el hecho de tener demencia. Y también se denegó acceso a cuidados paliativos, porque muchas personas con demencia murieron desasistidas. Un ejemplo de algo que ocurrió en Inglaterra, que es un país rico, es un país con muchos recursos. En Inglaterra hubo un escándalo alrededor de unas órdenes, o sea, en muchas residencias inglesas se impusieron órdenes de no resucitación. Es decir, estas órdenes de no resucitación pues son órdenes que tú firmas de que si entras en parada cardíaca, pues que se te deje morir, ¿no? Que no se te apliquen técnicas invasivas. Estas órdenes de no resucitación se impusieron a personas con demencia sin su consentimiento y sin el consentimiento de sus familias. Hubo una investigación dirigida por el Ministerio de Sanidad posterior que determinó que esto había sido un procedimiento ilegal y que probablemente había causado muertes evitables. Después de la pandemia, esta discriminación no acabó después de los peores meses, donde había los mayores picos de infección. Esto se extendió durante mucho tiempo porque después de todo esto llegaron los aislamientos. Los aislamientos en las residencias se han aplicado de una manera diferente a cómo se han aplicado los aislamientos en el resto de la población. Y eso también es un ejemplo de un estudio que yo dirigí examinando el efecto de las medidas de aislamiento en las personas con demencia. Las medidas de aislamiento en las personas con demencia que vivían en instituciones fueron durísimas y no se le aplicó a ningún otro grupo de la población y causaron un daño irreversible a nivel cognitivo, a nivel funcional y a nivel psicológico. Todo esto os lo cuento porque quería ejemplificar con anécdotas concretas, con hechos concretos, el peligro que supone la discriminación y por qué la cultura de la participación es tan importante. La cultura de la participación es la herramienta que tenemos para combatir esta discriminación que acaba con la salud y con la vida de las personas. La cultura de la participación sensibiliza y hace menos probable que a las personas con demencia se les nieguen los derechos que el resto tenemos garantizados. A mí siempre me gusta hablar de una manera muy concreta y muy visual y me gustaría hablar de ejemplos de participación. Entonces, yo lo que os voy a contar ahora son 5 historias y voy a dejar que estas historias hablen por sí mismas. La primera es de un proyecto en el que yo trabajé y en este proyecto, pues lo que queríamos estábamos trabajando con un grupo de personas que tienen una demencia poco frecuente que se llama atrofia cortical posterior y que produce degeneración en las partes del cerebro que controlan la visión y entonces uno de los primeros síntomas es que dan problemas la persona tiene problemas para leer. La memoria está bien, la atención está bastante bien también, pueden funcionar con bastante normalidad en otros aspectos, pero se daña progresivamente el procesamiento visual. Y entonces queríamos construir esta app para facilitar la lectura, que fuera un apoyo a la lectura, que fuera una herramienta asistiva. Y claro, nosotros esto lo queríamos hacer
Pues con un grupo de personas con atrofia cortical posterior, porque si nosotros queríamos crear una herramienta a la medida de sus necesidades, necesitamos que ellos nos dijeran cuáles eran exactamente sus necesidades, qué funcionaba y qué no. Pero, pues estas personas no podían explicarnos verbalmente exactamente qué necesitaban. Así que tuvimos que encontrar una manera de facilitar su participación. Y lo que hicimos fue crear un pequeño prototipo de la app, muy sencillo, lo instalamos en una tableta, yo me cogí la tableta, me subí en un tren y venga que me puse a viajar por Inglaterra a las casas de estos pacientes para que probaran la app delante de mí. Y la verdad es que me pasé meses viajando por la campiña inglesa, mirad qué bonito es Inglaterra, visité y conocí un montón de pueblecitos y entonces pasé un montón de tiempo pues, en los salones y en las cocinas de estos participantes, pues con mi tacita de té, con ellos y ellos probando la app. Y pasó algo muy interesante en estas visitas allí en su entorno, y es que se abrieron canales de comunicación y de participación pues, que yo no conocía hasta ese momento. Pues, por ejemplo, una de las cosas que pasó fue que estando yo allí en sus cocinas y sus comedores, pues la gente lo que hacía era enseñarme los trucos que ellos estaban utilizando hasta la fecha, ¿no? O sea, las estrategias que ellos habían caseras que ellos habían creado. Pues, por ejemplo, me decían, mira, Aida, pues yo utilizo esta regla, ¿no? Para no perderme en la línea. O lo que hago es tapar las líneas de debajo y las de encima de la línea que estoy leyendo para que no me distraigan y no me interrumpan. Y entonces yo recogí todas estas ideas y las transformé en una versión digital de las mismas. Y así fuimos avanzando. Y entonces cada vez que hacíamos cambios en el prototipo, venga, yo volvía otra vez al tren y venga, yo volvía otra vez a estos pueblitos maravillosos y entonces ellos me seguían dando feedback. Pero me daban feedback con su comportamiento y lo que yo aprendí a hacer en este proyecto fue a observar el comportamiento de los participantes y entender qué me querían decir a través de sus reacciones. Por ejemplo, si tocaban la pantalla, un botón, y se quedaban confusos mirando a la pantalla, pues yo me daba cuenta de que ese botón no había hecho lo que ellos esperaban que iba a hacer. Y de esta manera trabajamos juntos, construimos esta app que lleva cerca de 2 años ya disponible en el App Store, que ha sido usada por más de 2.000 personas entre Reino Unido y Estados Unidos y seguimos trabajando para la comercialización de esta aplicación. Mi segunda historia también tiene que ver con un proyecto en el que todavía estoy trabajando, en el que estamos creando unos manuales educativos para formar a familiares de personas con demencias poco frecuentes. Y queríamos que estos manuales estuvieran personalizados para esa población. Entonces, si quieres crear un manual para familiares de personas con demencias poco frecuentes, pues lo tienes que coproducir con ellos para que sea relevante, ¿no? Porque nadie mejor que ellos saben qué contenido tienen que traer estos manuales y de qué manera hay que explicar los conceptos. Y entonces lo que hicimos fue reunir a un grupo de 22 familiares y personas con este tipo de demencias en un grupo de coproducción. Y estos son Audrey y Will. Audrey vive con una fascia progresiva primaria, que es un tipo de demencia poco frecuente, y ellos son dos de las 22 personas con las que yo he estado trabajando. Este proceso de coproducción pues fue diferente y aprendí cosas diferentes a las que aprendí desarrollando la app. Todo este proyecto de coproducción tuvo lugar por videoconferencia porque nos cogió la pandemia entre medias. Y entonces, de nuevo, tuvimos que reinventarnos y diseñar un proceso de participación que le diera a gente como Audrey pues, las mismas oportunidades que a cualquier persona sin problemas cognitivos participar y contribuir. Y entonces lo que hicimos fueron 3 cosas. La primera fue que decidimos no hacerlo grupal, no hacer las sesiones grupales, porque nos parecía que esto inhibía la participación de la persona con demencia y yo la verdad es que aunque tuviera otro facilitador conmigo en la sala, a mí no me parecía que yo podía dedicarle suficiente tiempo a cada persona con demencia para facilitar su participación, así que lo hicimos 1 a 1.
yo tenía sesiones individuales con cada pareja. La segunda cosa que hicimos fue enviar el material unos días antes por email. Yo por email, unos días antes de tener la reunión, pues enviaba el material que quería que revisaran y las preguntas concretas que yo les iba a hacer durante la reunión. Y esto le daba a Audrey tiempo para pensar, tiempo para manipular el material, tiempo para que Will la ayudara a entender, porque las familias son grandes vehículos de comunicación, tienen herramientas extraordinarias y conocen a la persona. Y entonces Will, por ejemplo, podía utilizar ejemplos o metáforas de su vida diaria que yo sería incapaz de usar porque no tengo ese conocimiento de Audrey ni de su vida diaria. Y entonces lo mandábamos con anticipación y Audrey escribía las cosas que me iba a contar en la reunión. Y entonces venía a la reunión y no hacía falta que Will me dijera, estuvimos hablando de tal. Audrey lo podía leer y me lo podía explicar. Esa fue la segunda cosa que hicimos. Y la tercera estrategia fue que yo aprendí a hacer preguntas de una manera diferente. Entonces, en vez de preguntarle a Audrey, mira, ¿a ti cuál te gustaría que fuera el contenido de estos manuales? Pues lo que yo le preguntaba era, Audrey, ¿a ti qué cosas te molestan de cómo te tratan las personas en la vida diaria? ¿O a ti qué cosas te gustan de cómo te tratan las personas? ¿Cuándo te hacen la vida más fácil las personas? Y esto es una de las cosas que ella dijo. Ella dijo que la gente tiene que ser más paciente conmigo y entender que tengo una enfermedad. Esto lo dijo Audrey y lo dijeron muchas otras de las personas que participaron en el proceso de coproducción. Nosotros utilizamos todas estas cosas que ellos nos dijeron y estas ideas para construir el contenido de estos manuales. Y esto pues, es una versión preliminar de estos manuales que estamos construyendo con la ayuda de las personas que al final van a hacer uso de estos manuales. Mi tercera historia es un poquito más diferente. No es de un proyecto donde yo haya trabajado, pero es de un proyecto que conozco. Y es la historia del jardín que nadie usaba. Érase una vez la historia de una residencia que tenía un hermoso jardín y una magnífica cristalera que daba al jardín. Pero las personas con demencia que vivían en esa residencia no usaban espontáneamente el jardín a no ser que a alguien las sacara. Y los trabajadores de esta residencia pues estaban un poco decepcionados teniendo ese jardín maravilloso que parecía que no estimulaba a las personas con demencia. Entonces decidieron hacer un experimento de modificación ambiental. Y estos trabajadores conocían un concepto que existe en el diseño accesible de interiores que se llama accesibilidad visual total, que dice que este principio dice que las personas es mucho más probable que interaccionemos con elementos de nuestro entorno cuando está visualmente directamente enfrente de nosotros y es muy accesible visualmente, no está escondido. Entonces los trabajadores de esta residencia se dieron cuenta de que todas las sillas que estaban en esa magnífica sala acristalada estaban mirando para la pared, o las sillas entre ellas. Y lo que hicieron fue girar todas estas sillas y que miraran hacia el jardín. Y registraron un incremento dramático de las interacciones espontáneas de las personas con demencia que empezaron a salir ellas mismas sin que nadie les dijera nada al jardín, a mirar las plantas, a sentarse en un banquito. Y esta es una historia que a mí me gusta mucho porque es una historia que habla de cómo podemos establecer diálogos silenciosos con un entorno amigable que se comunica con nosotros en unos términos que son justos y accesibles para nosotros. Y mi siguiente historia sigue un poco sobre el mundo de la comunicación silenciosa. Y esta es una anécdota que me pasó a mí con mi abuela. Mi abuela tiene un deterioro cognitivo avanzado y a mi abuela y a mí nos gusta salir a merendar. Y este día fuimos a merendar a la cafetería de debajo de casa. Y cuando nos pusimos a pedir, pues yo le pregunté a ella, ¿qué prefieres beber, Aquarius o Coca-Cola?
Y bueno, yo hice esta pregunta de esta manera porque sé que eso facilita la comunicación. Ella se quedó muy confusa. Me di cuenta de que en ese momento no podía visualizar lo que era Aquarius, lo que era Coca-Cola, y la verdad es que yo seguí insistiendo. Ella se empezó a poner un poco nerviosa de que yo me pusiera tan pesadita. Y en ese momento, demostrando una gran perspicacia, el dueño de la cafetería pues, apareció en la mesa, plantó una botella de Aquarius y una botella de Coca-Cola y dijo: señora, ¿qué le gustaría tomar? Y sin ningún atisbo de duda, mi abuela extendió la mano y agarró la botella de Aquarius. Y de esta manera, este también es un ejemplo, ¿no?, de cómo en esa situación el mundo de las palabras que yo estaba utilizando chocaban con la barrera de comunicación, y el mundo de los objetos, el mundo visual que utilizó este hombre en la cafetería, consiguió saltar la barrera de comunicación. Mi última historia es una historia de cómo las personas nos vemos cómo vemos el mundo a través de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Este es un ejemplo que a mí siempre me gusta utilizar, cómo se han transformado los estereotipos en torno al cáncer, ¿no? Como hace unos años veíamos a una persona con un cáncer de mama, pues en un entorno de cuidados, fragilizada, y como hoy en día, pues yo la verdad es que cuando pienso en el cáncer de mama, pienso en una maratoniana con una camiseta rosa, una cinta cruzando una línea de meta. Esto es lo que a mí me gustaría que pasara con las demencias. Y entonces, pues este año yo he estado trabajando en un proyecto para construir narrativas positivas en torno a las personas con demencia. Y estoy colaborando con la escritora Chita Rubert y con un grupo de personas que tienen demencia, pues para escribir un libro que cuente historias sobre la naturaleza indomable y extraordinaria del alma humana. Y resulta que las personas de las que vamos a hablar en ese libro pues también tienen demencia. Pero eso no es lo más importante de ellas. Estas personas que están aquí en la pantalla son Dave y Jill. Dave tiene una demencia con cuerpos de Lewy y Jill es su compañera. Y esta es una de las parejas que Chita, la escritora, pues ha estado entrevistando para este libro. Y a mí me gustaría terminar, a lo mejor me voy a pasar un minutito, lo siento mucho, pero me gustaría terminar mi intervención leyéndoos un extracto de las notas que Chita escribió después de haber entrevistado a Dave y a Jill. Y me gustaría pues, que ellos tuvieran la última palabra en mi intervención hoy. Ahí voy. Las notas de Chita dicen así: estoy lento, pero no soy estúpido. Dave menciona que no deja de pensar esto cuando la gente intenta hablar con él e interpretar sus movimientos y deseos antes de que él se tome su tiempo para expresarlos. La falta de paciencia es algo que destaca como el principal estigma al que se enfrenta. El meollo de esta historia sobre cómo vivir con demencia con cuerpos de Lewy son los viajes de Dave y Jill a África. Acabé enterándome de las experiencias de Dave y Jill en África cuando pregunté por los antecedentes de Jill, tras centrarme primero en Dave. Crecida en Sudáfrica durante el apartheid, Jill dejó el país por motivos políticos. Y al morir su padre, en 2005, inició los viajes a África para recuperar el contacto con su lugar de nacimiento. Junto con Dave, visitaron lugares como Botsuana y Namibia. La forma en que ambos hablan de sus encuentros con los animales me impresionó. No hay nada entre tú y el león, dijeron en un momento dado, después de que Dave explicara que se quedaban acampados rodeados de animales salvajes y naturaleza. Pero ellos no se asustan de ti y tú no te asustas de ellos. Cuando ves esas historias de miedo en las que un elefante ataca a un humano, siempre es porque el humano ha hecho algo estúpido, me dicen. Sentí que esto que Dave y Jill decían se aplicaba también al comportamiento entre humanos y, en particular, entre alguien sin enfermedad y alguien con enfermedad. La historia de Dave y Jill, sin embargo, es inspiradora. Han continuado sus viajes a África adaptándose a las nuevas y cambiantes circunstancias de Dave.
aunque ya no pueden permanecer acampados en la naturaleza, han encontrado un hotel en el que pueden alojarse y estar a gusto. Al igual que con otras entrevistas, tras charlar con Dave y Jill, me quedé con el alegre deseo de, algún día, quizás, visitar África con ellos y que no haya nada entre nosotros y el león. Y esta metáfora de un mundo sin barreras para las personas con demencia es el mensaje que a mí me gustaría que recordarais de esta charla. Y deseo para todos vosotros y también para mí misma que llegue ese día y que en estos días haya muchos momentos en el que no haya nada entre nosotros y el león. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decimos ahora? Nada, mil gracias por contarnos todo esto. Antes de hacer unos minutos, que seguro que hay gente que tiene algo que comentar, preguntar, sí que, igual que en la mesa anterior, te preguntaría cuál es el consejo que nos darías para apoyar la participación de las personas con demencia. En concreto, te voy a pedir que viven, ¿no?, en las residencias. ¿Se me oye? Sí. Creo que te lo tienes que juntar. Sí. ¿Y apretar el botón? No, ya está, se oye. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A mí me gusta ser muy concreta cuando doy, porque me gusta mucho que las personas pues, puedan escucharme y al momento siguiente pues, irse a sus casas y poner en práctica algo concreto. Entonces, sobre todo para las personas que viven en residencias, una cosa que yo aconsejaría y que pueden hacer todas las personas que trabajan en residencias es comprometerse a, en el próximo mes, dedicar media hora y que lo pongan en el calendario cuando van a hacer esto, media hora de su tiempo a informarse sobre estrategias de comunicación inclusiva, buenas prácticas en comunicación alternativa. Lo pueden hacer de muchas maneras, pueden pues o asistir a una charla, o ver un documental, o entrar en internet y mirar un tutorial, o ir a la página web de una asociación, pero que dediquen media hora intencionada a aprender alguna técnica, alguna estrategia. Ya está. Esto es lo que yo diría, que planten esa semilla, porque luego la semilla bien plantada crece. Entonces, no atiborrar a la gente con cosas ni darles ideas así abstractas. ¡Pum! Solamente que hagan esto y eso crecerá. Plantar semilla. Apuntado. Y no sé si yo creo que hay compañeras, ¿no?, para preguntas. Hola. Bye. Tenemos pocos minutos. Sí. Los 30 de aconsejados de Aida ya no van a ser los 30 de café. Pero bueno, el tema está interesante y lo merece. Vale. Cuenta. Buenos días. Me llamo Iñaki y trabajé 2 años en una residencia de personas mayores. Trabajaba en la cocina. Y la directora, en aquel entonces, quiso probar una experiencia que a mí me pareció muy interesante. Teníamos, como antes hemos visto en la foto, teníamos un jardín atrás. Y la directora, con la ayuda de los de mantenimiento de la residencia, pues hicieron un pequeño huerto. Y hicieron una pequeña caseta de madera y pusieron gallinas y conejos. Y los abuelos iban muy a gusto a estar con ellos. ¿Te parece que es bueno para estas personas esta manera de trabajar? A mí me parece fantástico, pero para esas personas y para estas personas. O sea, a mí, ¿Sabes con qué ilusión me traían las lechugas de la huerta? A la cocina. Y los tomates me traían, toma Iñaki para la ensalada. Eran 200, pero a ellos les parecía mucho 2 lechugas y 2 tomates. Y yo muy agradecido. Solo quería contar eso, nada más. A mí esto Y me gallinas, parece... huevos, ¿eh? Claro, es que me parece fantástico y muchas gracias por compartirlo. Qué anécdota, ¿no?, más especial. Es que esto es la vida que nos gusta a todos. Claro, ¿no? Eso cuando hablamos de... Yo siempre en las charlas, porque a veces hago charlas educativas en los barrios y tal, intento no hablar de las personas con demencia, no, nosotros cuando hacemos una demencia. Porque las personas con demencia no son de Saturno y vienen aquí a la Tierra a vivir, ¿no? Somos nosotros cuando hacemos una demencia. Y es que además
Quizás hay otras enfermedades, ¿no?, que pueden tocarnos más tangencialmente, pero es que la demencia es muy probable que nos toque a todos de una manera u otra en los años próximos. Entonces, mira, la OMS dice que la discapacidad es parte de la experiencia humana, es parte de ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, esta división de ellos... A mí me encantaría tener un huerto y tener gallinas. Pues claro, yo entiendo que ellos acogieran esto con ilusión, porque esto es algo que a quien no le gustaría. Y además, fíjate, esto que estás diciendo, mencionaste esta cosa de la comunicación tuya con ellos, y venían con ilusión, y entonces tú les decías, y entonces crea oportunidades. A mí me gustó mucho una cosa que dijo Berta esta mañana, que es cada momento es una oportunidad para la participación. Y fíjate, ¿no?, lo que da de sí una huerta. Eso no. Y más gallinas harían falta, no 2, ¿no? Para 200, más huevos. Sí. ¿Había alguna otra pregunta? ¿Ha visto algún otro brazo por ahí? No. Sí. Bueno, yo, al hilo de lo que estamos comentando del jardín, yo cuando iba antes a buscar a mi mujer al centro de día, a la salida dábamos un paseo por la Zurriola, el Muelle, la Concha, y de esa forma ella podía vivir lo que es el día a día, la vida. O sea, podía ser parte de la vida. Por razones de sus problemas de coordinación, no puede usar el transporte público, porque para usarlo tendría que usar una silla de ruedas, y yo lo que quiero es que ande, no que vaya en silla de ruedas. Entonces tengo que usar el transporte del centro de día, que me la coge en casa y me la deja en casa, pero ya no puedo dar esos paseos. Y yo hago este comentario porque me parece fundamental el que puedan participar de la vida, pero termino en pregunta. ¿Y las administraciones no podían ser sensibles a la hora de poner un medio de transporte que nos permita hacer ese tipo de vida? Muchas gracias. Yo le escuché a usted ya en su anterior intervención con mucha atención, porque yo no podría estar más cerca de lo que usted piensa y de su vivencia, que es la vivencia de las personas con las que yo trabajo a diario. Las necesidades de las personas con demencia están invisibilizadas. Yo por esto hablo siempre de discriminación, y pongo ejemplos concretos de discriminación, porque parece que cuando una persona hace una demencia, se le arrancan todos los derechos que tenían, ¿no? Y una cosa que hemos estado hablando ayer y hoy es que hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con demencia hacen una discapacidad, pero parece que no se las incluyen dentro de este paquete de derechos protegidos o del activismo que se hace para protegerlos. Y yo por esto soy siempre muy radical y cuando hablo de los derechos de las personas con demencia, hablo de toda esta lesión a sus derechos, ¿no? Y hablo de las muertes y hablo del daño a su salud, y soy siempre muy directa hablando de esto porque me parece que hay que ser muy radical en esta batalla por los derechos. Yo no podría estar más de acuerdo con usted, y a mí me parece que hay que presionar mucho a la administración, y este va a ser un viaje que tenemos que hacer con alegría. Con alegría, porque hay que ser resilientes, porque queda muchísimo por hacer. Entonces hay que hacerlo, Pura antes decía, ¿no? Hay que ser optimistas, hay que ser positivos, y hay que trabajar mucho con este tema. Ha habido muchas victorias, si miramos en los últimos 100 años, muchas victorias en la batalla por los derechos humanos. Se ha avanzado muchísimo, se va a avanzar con las demencias también, pero estamos al principio de esa batalla. Bueno, pues una última pregunta cortita en un minuto. Juncal, es que atrás estaba también. Bai. Barkatu. A ver, Kaixo Igor naiz. Nada, que me interesó mucho lo que has contado, las anécdotas. Vale, simplemente quería ser muy concreto. Quería saber, porque no he escuchado la palabra arte en todas las charlas que ha habido hasta ahora, y ¿cómo podría ayudar a la gente, bueno, pues a todos los que estamos aquí, el arte como vehículo transformador o curativo, incluso para gente, pues bueno, pues en tu caso, pues para gente con demencia, ¿no? ¿Hasta qué punto el arte o la comunicación con el arte nos puede ayudar a interactuar y a mejorar nuestras vidas? No sé. Gracias por la pregunta. Yo no tengo mucha experiencia en métodos artísticos, pero está cogiendo mucha fuerza.
Y lo que yo sí sé que están haciendo otros compañeros es utilizar la expresión artística como canal de comunicación no verbal. Te voy a poner un ejemplo concreto. Yo tengo una compañera en Londres que está haciendo un estudio está haciendo un estudio con la población china de Londres. Las minorías étnicas pues, están en una situación de más vulnerabilidad y de más riesgo de discriminación que la mayoría étnica dominante, ¿no? Y bueno, pues parece ser que esta comunidad china en Londres pues está muy, muy excluida del uso de servicios. Entonces, esta compañera está estudiando cuál es la percepción que la comunidad china tiene de la demencia, por qué no se interaccionan, por qué no usan los servicios que hay disponibles. Y para vencer, ella es china también, ¿no? Entonces, conoce muy bien qué botones tiene que tocar, qué botones tiene que evitar, cuáles son los tabús sociales y el vehículo que ella está utilizando para desbloquear conversaciones que son muy tabú y muy delicadas es la caligrafía. El arte de la caligrafía, pues en la cultura china está muy enraizado, ¿no? Lo de dibujar letras, pues es algo que está muy arraigado en la cultura y que todo el mundo, independientemente de su condición social o de su nivel educativo o de su estrato cultural, pues todo el mundo es algo que todo el mundo tiene en común. Entonces ella organiza estas actividades en las que hacen caligrafía y otras artes artísticas y de artesanía tradicional china. Entonces crea este entorno de mucho confort cultural y ahí se empieza a hablar de temas que igual son un poco más incómodos, más tabú, pero en el entorno de esta expresión artística, ¿no? Entonces, a mí eso me parece, es algo que yo no conozco mucho, no he trabajado mucho, pero sé que hay compañeros que lo están haciendo y me parece que tiene mucho interés y mucho sentido. Como forma de interactuar también, te quiero decir que no solo relación con el arte, ¿no? Al final también de comunicarnos entre nosotros. Claro, es que esto es lo que están haciendo en estos grupos, exactamente, ¿no? Se está utilizando el arte como una manera de tender puentes entre las personas y tender puentes entre las personas y su entorno. Haremos el descanso para el café hasta las 12:40, así que con agilidad empezaremos puntuales, ¿vale? Hasta ahora. Gracias. Gracias.